estamos comenzando lo que en nuestras Biblias se ve como, o se lee como Segunda de Samuel. No es que Samuel haya escrito 2 libros, sino que es un solo libro, pero por la longitud, los editores han determinado dividirlo en 2 partes. Y hoy estamos comenzando Segunda de Samuel, capítulo 1, y vamos a ver hasta el capítulo 2, versículo 7. Algo que quiero comentarles es que va a ser muy importante que durante Segunda de Samuel ustedes estén leyendo mucho su Biblia. Lean una y otra vez todo el libro de Samuel, en este caso específicamente Segunda de Samuel. Yo sé que ustedes son ávidos lectores, pero Segunda de Samuel le vamos a dar un tratamiento un poco diferente. Vamos en lugar de ir capítulo a capítulo, vamos ahora a predicar. Una vez que hemos visto Primera de Samuel, vamos a ver durante Segunda de Samuel el reinado de David, y vamos a ver los momentos clave en esta serie. Así que esta serie Segunda de Samuel va a durar unos 8 o 9 sermones, y después viene el Evangelio de Marcos. Yo les invito a que no se lo pierdan y que también estén generando expectativa, porque es uno de mis evangelios favoritos, porque nos ayuda a conocer quién es verdaderamente Jesús. Históricamente, las sucesiones de reyes, es decir, cuando reyes de la antigüedad ocupaban o conquistaban un reino o recuperaban un reino, algo que comúnmente sucedía es que lo primero que hacía ese nuevo rey era acabar con todos aquellos enemigos que tenía a su paso, principalmente con todos aquellos traidores que se hubieran podido oponer a que él llegara al reinado. Ahora, esta historia se repite vez tras vez durante toda la historia de la humanidad. Hasta nuestros días, la política mexicana y la política a nivel mundial se caracteriza precisamente por lo mismo. No es muy diferente de lo que sucedía en años pasados. La venganza y la búsqueda del poder por el poder, como hemos visto a lo largo de la historia, es lo que rige estas sucesiones de reyes y de gobernantes en el mundo. Y esto, indefectiblemente, siempre termina afectando de una manera o de otra a aquellos que son gobernados por estos reyes o gobernantes. Esto fue lo que sucedió con Saúl, fue lo que estuvimos viendo en el libro de Primera de Samuel. Saúl murió, vimos la semana pasada, como un pecador. Saúl murió como mueren los pecadores, de manera vil y vergonzosa. Fue colgado en una pared, su cuerpo ya sin cabeza fue colgado en una pared, y vimos la semana pasada porque él ya había sido abandonado por Dios a causa de su desobediencia. Los filisteos se burlaron de Dios. Vimos que el pecado de Saúl acarreó mucho mal para todo el mundo. Veíamos la semana pasada cómo solemos pensar: no, pues yo peco, hago lo que yo quiero, pero no afecto a nadie, solamente soy yo, así que es mi vida. Mentira, todo nuestro pecado, vimos la semana pasada, afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Saúl murió trágicamente, sus hijos murieron trágicamente, el pueblo de Israel perdió territorio, hubo duelo en Israel, y lo peor de todo es que los filisteos atribuyeron su victoria a sus ídolos. Ellos dijeron: nuestros ídolos falsos vencieron al Dios de Israel. Todo esto por el pecado de Saúl. Vimos la semana pasada que Saúl murió vergonzosamente despojado de su armadura, exhibido vilmente, se suicidó. Esto era completamente vergonzoso para un rey en aquella época. Mis hermanos, sin Dios, la muerte es verdaderamente un final trágico, de lo que al final se termina como el fin de una vida de estar acorralados entre el pecado y las consecuencias de nuestros pecados.
los que somos adultos, podemos dar testimonio de que en verdad la vida se siente cada vez un poco más difícil, más dura, más injusta. Y podemos darnos cuenta cómo la mayor parte del tiempo esto es producto de estas consecuencias son producto de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Y terminar y continuar viviendo lejos de Dios, vemos en Saúl, es trágico, súmale a esa dificultad de la vida, terminar trágica y vergonzosamente muriendo por nuestro pecado. Sin embargo, según de Samuel, surge un rayo de esperanza, lo veníamos viendo desde la semana pasada. Hay un rayo de esperanza en medio de esta oscuridad, en medio de esta bruma que cubre la muerte de Saúl, porque con la muerte de Saúl viene el surgimiento de otro rey, uno que estaba siendo preparado para este papel. Incluso cuando Saúl venía cayendo en esta espiral descendente que termina en su trágica y vergonzosa muerte, vimos al mismo tiempo cómo Dios venía preparando de manera especial a David. David es el ungido del Señor, en quien ahora está depositada la esperanza de que Él traerá salvación a la nación de Israel y Él podrá con sus obras cubrir la vergüenza que sufrió Israel completo bajo el liderazgo de Saúl. Esta es la esperanza que está puesta ahora en el rey David. Así que vamos a leer el pasaje y vamos a la palabra de Dios en Samuel, 2 de Samuel 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, y al llegar ante David se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó: ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije: aquí estoy. Y él me dijo: ¿quién eres? Y le respondí: soy una amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Escucha esto: se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero, una amalecita, le respondió. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido del Señor. Entonces David entonó esta elegía, que es un canto fúnebre, esta elegía por Saúl,
y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jaser. Escucha el canto o el poema. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos, oh montes de Gilboa. No haya sobre ustedes rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en sus vestidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán está muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado, tu amor para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra. Después de esto, David consultó al Señor. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. ¿A dónde subiré?, dijo David, y el Señor le dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá, y también sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita, y Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. Y David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David. Fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Escucha esto. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad. Quiero aclarar algo aquí. Estos hombres de Jabes de Galaad eran hombres fieles a Saúl y en su momento enemigos de David. Pero, versículo 5, y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles, benditos sean del Señor, porque han mostrado esta bondad a Saúl, su señor, y lo han sepultado. Ahora que el Señor les muestre misericordia y verdad. Escucha, y yo también les haré bien porque esto han hecho. Fortalezcan pues sus manos y sean valientes, porque Saúl, su señor, ha muerto, y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. El reino de Israel, hasta este momento hay más o menos una especie de división. Después, más adelante, vamos a ver que viene una división peor. Pero Judá es el lugar donde está Jerusalén, y Judá es como una parte pequeña al sur de todo el territorio de Israel. Y en aquel tiempo se nombraba a Judá como esta parte del sur e Israel como la parte norte, que era la más grande, donde había más tribus de Israel. Ahora, todo es el reino, todo completo es el reino de Israel. Y vemos que los hombres de Judá reconocen a David y lo ungen como rey. Vimos tres cosas principalmente en este pasaje que acabamos de leer. David se enteró de la muerte de Saúl y llora y se lamenta tremendamente por la muerte de Saúl, quien es su enemigo, el que murió, de hecho, intentando matar a David. Lo siguiente que vemos es que esta lamentación era genuina. David compone un canto fúnebre en el que él técnicamente está diciendo, hey Israel, antes de que empiecen a dar brincos, hey Judá, antes de que aquellos que quieran congraciarse conmigo y empiecen a dar brincos de que ya por fin murió mi enemigo, déjenme les recuerdo, aquí no hay nada que celebrar. Aquí no hay nada que celebrar. Porque esta muerte trágica y vergonzosa de Saúl es una
tragedia y una vergüenza para todo el pueblo de Israel y para el Señor mismo. Y lo que vemos al final es que David es ungido como rey de Judá, por los hombres de Judá, lo reconocen como rey, lo ungen, y David se dirige con los hombres de Galaad, los hombres fieles a Saúl. Ellos son sus enemigos. ¿Recuerdan la ilustración que utilicé al principio? Normalmente en los reinos se acostumbraba a que tú ibas y como nuevo rey, una de las primeras cosas que debías hacer para evitar que otros se sublevaran, para evitar que los demás se contaminaran, era aniquilar a todos tus enemigos. Es lo propio. Aún en nuestra mente hace sentido. Saúl ha venido persiguiendo a David para matarlo. Estos hombres han sido fieles a Saúl y siempre buscaron junto con él la muerte de David. No lo reconocieron como rey, aunque el Señor lo había ungido como rey. En nuestra mente humana, todavía afectada por nuestra naturaleza pecaminosa, pudiéramos decir, pues era lo justo, era lo que se merecían estos hombres que murieran. Pero vemos que David hace totalmente lo contrario. David se acerca a ellos y los bendice, les hace bien, los perdona y hace una alianza con ellos. Y les dice, ahora yo soy su rey, los invito a formar una alianza conmigo, denme su lealtad ahora a mí. Si tú continúas leyendo los siguientes 5 o 6 capítulos, vas a ver cómo David, ahora junto con estos hombres, tiene que seguir librando batallas porque un hijo le sobrevivió a Saúl y se vuelve, y uno de los hombres de Saúl lo coloca como rey de Israel, y ahora hay 2 reyes en Israel. Pero lo siguiente que vemos, y nos lo resume el capítulo 3, versículo 1, ve lo que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se fue debilitando. Es decir, lo siguiente que vemos son las victorias de David hasta llegar a convertirse por la mano del Señor en el rey de todo Israel. Y qué interesante es ver, esto vemos en este pasaje, que David, en lugar de celebrar la muerte de sus enemigos, se lamenta genuinamente pero profundamente por la muerte del rey Saúl. ¿Por qué? Porque David sabe que por encima de todo, David es el rey a quien Dios levantó para Israel. David no tiene en mente en primera instancia su reino, su reputación. Él no está buscando venganza personal. Él entiende verdaderamente lo que está sucediendo. Que Dios ungió en su momento a Saúl y Saúl falló, y que ahora él es ungido como el rey de Israel, no para cobrar venganza personal, no para volverse él un hombre que se enseñoree de todos los demás por medio de la maldad, sino alguien que represente, que sea como un mediador de parte del Señor, alguien que sea como un pastor para Israel y que lo dirija en el camino del Señor. Y vemos que su primer acto como rey ungido de Judá es extender misericordia a sus enemigos, a los hombres de Galaad, y hacer una alianza con ellos. Como bien sabemos, David en la Biblia es un tipo de Jesús, un tipo de Jesucristo. Ahora, no es que haya muchos Cristos, me refiero, es como un prototipo, se entiende mejor. Es como un adelanto de aquel que vendría, Jesús, el verdadero Rey del Señor para su pueblo. Así que de lo que yo quiero convencerlos el día de hoy, por medio de la palabra del Señor, es que Jesús es el Rey que necesitamos. Jesús es el Rey que tú y yo necesitamos que gobierne en nuestras vidas. Es el Rey que necesitábamos también. La ascensión de David al trono nos enseña cómo después vendría un mejor y verdadero Rey, Jesús,
que como David iba a asumir su trono después de haber sido rechazado por muchos, rechazado por aquellos que no creyeron en él y que de hecho lo llevaron a la cruz. ¿Quiénes son esas personas? ¿Solamente los religiosos que gritaban crucifícale aquel día? No, somos tú y yo, somos toda la humanidad que rechazamos a Jesús. Cada día que tú y yo vivimos, si todavía no estás en Cristo, eres alguien que vive en rechazo al Rey de Dios. Y todos los que hoy estamos en Cristo somos gente que podemos dar testimonio que vivimos toda nuestra vida rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos Saúl, seres humanos que nos negamos a confiar y a aceptar a Jesús como el Rey de Reyes. Y como Saúl, estaríamos condenados a sufrir la muerte vergonzosa y trágica del pecador. Pero en Jesús, la historia da un giro dramático. Es sumamente interesante, como vimos la semana pasada, que Jesús es un rey que viene y entrega su vida por sus enemigos. Jesús no vino a ejecutar venganza sobre nosotros, sus enemigos, que toda nuestra vida estuvimos corriendo en contra de él. Jesús es el rey que vino a salvarnos de la muerte que merecíamos, muriendo en nuestro lugar. Los enemigos de Dios, tú y yo, triunfamos no cuando murió el rey infame, que debiéramos haber sido nosotros mismos, los reyes de nuestra vida. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey de mi vida, yo mando, yo hago lo que yo quiera. Por nuestro pecado nosotros deberíamos haber muerto, pero el verdadero Rey Jesús entregó su vida por sus enemigos. Porque al igual que David mostró un genuino duelo y un genuino lamento por la muerte de Saúl y de Jonatán, Jesús es el Rey que no se goza en la destrucción de sus enemigos. Él nos ama, mis hermanos. Un día Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos de manera definitiva, y todo aquel que no haya rendido su vida a Cristo Jesús irá a pagar por su pecado al infierno, a la condenación eterna. Dice la palabra del Señor que muchos tienen en Timoteo, muchos tienen por tardanza. También el apóstol Pedro dice, muchos piensan que Jesús se ha tardado y que como no viene, no regresa desde hace 2000 años, pues tal vez es mentira este evangelio. Pero él mismo contesta, lo que pasa es que el Señor está extendiendo misericordia, nos está dando tiempo para que nos arrepintamos y reconozcamos a Jesús como el verdadero Rey de nuestras vidas. Porque el Rey se lamenta por la muerte de sus enemigos. Por eso dio su vida por nosotros. David compuso un canto fúnebre en el que él lamenta y dice a Israel, no rían, lloren. Saúl era el rey que Dios le dio. Ustedes pidieron un rey como el de las demás naciones, y el Señor les dio un rey. Se dan cuenta que la tragedia es de la comunidad completa, no solamente de un hombre. No hay nada que celebrar, dice David. Saúl era mi enemigo, no porque yo lo quisiera, porque él así lo decidió, pero lo que yo busqué fue su vida. David llamó al arrepentimiento una y otra vez a Saúl en diferentes ocasiones, perdonándole incluso la vida. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Nos recuerda el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús, después de estar un tiempo con sus discípulos, ha comenzado su ascenso a Jerusalén, y al entrar a Jerusalén, Él sabe lo que le espera. Él sabe que los religiosos y los judíos y mucha gente lo va a rechazar, lo van a
a, van a destruir su carne, va a sufrir en manos de estos hombres y va a ser muerto en la cruz. Y él se lamenta: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, Jesús es el Rey que necesitamos, que se compadece de sus enemigos, extendiéndoles misericordia, dando su vida por ellos en lugar de exterminarlos. ¿Cuántos quisieran recibir lo que se merecen en esta vida? Casi nadie levantó la mano, y esto es porque somos una iglesia bien instruida en la palabra. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Has pecado alguna vez? ¿Quieres lo que mereces? Pero Jesús no es el Rey que merecíamos. Jesús es el Rey que necesitábamos. Un Rey lleno de compasión, de gracia y de misericordia. Hermanos, es necesario que entendamos la dimensión del Evangelio. Dice Paul Washer: la cruz no es una muestra, es decir, Jesús crucificado no es una muestra de cuánto valíamos, sino cuán depravados somos como hombres. Que fue necesario que Dios mismo se encarnara y viniera a sufrir la peor de las muertes en nuestro lugar. La cruz no es una prueba de cuánto vale, sino de cuán grave es tu pecado y mi pecado. Tú y yo merecíamos la muerte de los traidores, pero recibimos misericordia en Cristo Jesús. Él se compadeció de nosotros. Él no es el Rey que merecíamos, porque debíamos de haber sido exterminados. Él es el Rey que necesitábamos urgentemente. Urgentemente. David mostró a través de su primer acto como rey que su prioridad era la voluntad de Dios y el reino de Dios. Él, en lugar de ir y cobrar venganza contra estos hombres que en algún momento fueron sus enemigos, él hace una alianza con ellos. ¿Por qué? Porque el reino se ha venido dividiendo a causa de la desobediencia de Saúl, y ahora David comienza la tarea de unificar nuevamente al reino de Israel, porque es el reino del Señor. ¿Sabes para qué levantó el Señor a Israel? Éxodo 19, Éxodo 20 y después Levítico, Números, un poco en Deuteronomio. ¿Por qué les da una ley y un sistema de sacrificios? ¿Por qué les da una ley que los lleva a comportarse y a vivir de cierta manera? No porque esas cosas intrínsecamente puedan salvar a nadie, sino porque el objetivo de Israel era ser una luz para las naciones. El objetivo de Israel era que ellos reflejaran la gloria del Señor a las naciones con su manera de vivir, siendo un pueblo diferente, diferenciado de los demás pueblos paganos. Y el más grande problema es que Israel falló en ser aquello que el Señor los destinó a ser. Y esa es la historia de la humanidad caída. Porque lo que estamos viendo aquí es que nunca en la historia hubo hombre humano 100% que pudiera traer la solución al más grave problema de la humanidad: nuestra rebelión en contra del Señor. Algunas veces he debatido con algunas personas acerca de la existencia de Dios. Algunos suelen decir que Dios no existe porque permite que haya maldad, que haya violencia, y que si Jesús hubiera sido el rey que él dijo ser, incluso los judíos creen esto, si él hubiera sido el Mesías, hubiera traído paz mundial. Hubiera sido un gobernante
a nuestro estilo, como nosotros lo queremos, como el pueblo de Israel pidió de Saúl, que hubiera traído paz, hubiera traído prosperidad, más dinero para nosotros, gloria para nosotros. Pero lo que están pasando por alto todas estas personas es que el problema somos nosotros. Si tú quieres traer paz a este mundo, lo primero que habría que hacer sería erradicar a los seres humanos. Piensa por un momento cómo sería este mundo sin los seres humanos. Estaría, solamente quita al ser humano del planeta. ¿Qué te queda? Un mundo perfecto. Una naturaleza conviviendo como siempre debió ser. No habría muerte, no habría destrucción, no habría maldad. Comentábamos el día jueves con algunos hermanos y meditábamos acerca de algo que yo he mencionado en otras ocasiones. Piensa cómo la flor florece para el Señor. Cada ave que existe en el cielo vuela, canta, alimenta a sus polluelos para la gloria de Dios. Los seres en los océanos nadan y hacen todo lo que hacen. Las ballenas enuncian su canto hermoso para la gloria de Dios. El río fluye para la gloria de Dios. Todas estas son evidencias de que existe un Dios. El universo mismo, las estrellas, todo existe para dar gloria a Dios, excepto los demonios y los seres humanos que nos hemos rebelado en contra del Señor y buscamos nuestra propia gloria. El problema somos nosotros. Si Jesús hubiera sido el rey que merecíamos, debió haber venido a destruirnos. Y prueba de ello es el arca de Noé, un juicio que Dios interpuso sobre los seres humanos a causa de la maldad que se multiplicó en el mundo. Fue como una purificación de la tierra, fue como un bautismo, la tierra fue lavada de la maldad. Pero tan pronto quedaron algunos seres humanos, otra vez la maldad empezó a proliferar. Y hoy estamos en días que la humanidad, si somos honestos, lo que mereceríamos sería ser barridos a causa de nuestra maldad. Pero Dios prometió que nunca más lo haría de esa manera, sino que Él extendió un pacto con la humanidad. Y estos pactos de Dios, Él los ha mantenido, nosotros los hemos violado. La ley que Dios le dio a su pueblo era: si ustedes hacen esto, yo los bendeciré con esto. ¿Cuál fue el problema? Ellos no hicieron nada de esto. Pero el Señor se mantuvo fiel y le levantó jueces y le levantó reyes y les envió profetas para que se arrepintieran. Pero finalmente nos envió a uno, a Jesús, el Rey que traería el perdón de todos nuestros pecados, que vendría a morir por nosotros en esta cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 22. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Escucha esto: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, es decir, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, Jesús es lo más supremo que hay, es Dios mismo. Escucha esto: Él es también la cabeza del cuerpo, del cual somos miembros nosotros, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó y que nos da de dar la resurrección a todos los que pertenecemos a su cuerpo, a su iglesia, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Pero ¿cómo es que nosotros pasamos a formar parte del Rey
del reino de este rey, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Escucha esto, y por medio de él, o sea de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, o sea, enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha ¿qué? Reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Así como David, en lugar de destruir a sus enemigos, les extendió misericordia e hizo una alianza con ellos, Jesús, nuestro Rey, vino no para destruirnos, sino para morir en nuestro lugar y extender una nueva alianza, un nuevo pacto con nosotros. Nunca más ustedes morirán por sus pecados, nunca más ustedes enfrentarán la muerte trágica y vergonzosa en el pecado si ponen su fe en mí. Yo he pagado por sus pecados, yo los reconcilio con el Padre. Esa es la paz que Cristo vino a traer. Dicen los judíos ortodoxos, dicen los ateos, dicen algunos a que se oponen al cristianismo: si Él hubiera venido y hubiera extendido la paz en la tierra, yo creería en Él. ¿Qué crees? Él vino a hacer la paz, no solamente entre nosotros, sino la paz entre Dios y nosotros. ¿Quién se reconcilia? Alguien que está peleado. Si no estamos en Cristo, somos enemigos de Dios y seremos aplastados y destruidos cuando Él venga a establecer su reino de manera definitiva. Pero mientras Él está extendiendo la misericordia por medio de esta nueva alianza, por medio de este pacto que Él estableció por su sangre. La semana pasada celebramos la Santa Cena. ¿Y qué estamos diciendo allí? Que damos testimonio de que el Señor, esa copa que tomamos, ese pan que nosotros comemos, lo hacemos en memoria de la nueva alianza que el Señor vino a hacer con nosotros para no destruirnos más. Estamos dando testimonio como cuerpo, como iglesia, que creemos, que públicamente queremos que la gente se entere de que creemos que nuestros pecados fueron pagados en esa cruz y que ahora pertenecemos, como dice este pasaje, al reino de el Hijo amado de nuestro Señor, a Cristo Jesús. Él nos perdonó la vida en lugar de vengarse de nosotros y nos extendió un nuevo pacto, nos extendió misericordia. La salvación para Israel se esperaba que llegara con David. La salvación para nosotros solamente podía llegar por medio de Cristo Jesús, el verdadero Rey. Y Saúl tenía que morir. ¿Y quién dijimos que era Saúl? Nosotros. Jesús fue asesinado como Saúl para poder reinar como David. Nosotros recibimos, al creer en Jesucristo, se hace un intercambio y entonces nosotros recibimos las victorias del verdadero David, son atribuidas a nosotros. Recuerda la semana pasada, Él comparte su botín con nosotros y nuestra culpa es cargada sobre Él. Esta es la maravilla del Evangelio. Esta es la maravilla del Evangelio. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿cómo nos ganamos la salvación? ¿Haciendo qué cosas? Nada. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, Dios no tiene enemigos, sí, todo aquel que no cree en el Señor es un enemigo. No que el Señor lo haya hecho su enemigo, tú mismo te haces enemigo de Dios al oponerte al Señor. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos
por su vida. Hermanos, necesitábamos un Salvador que trajera la paz, no la paz mundial solamente. Esa la podemos establecer tú y yo. Se pone la esperanza muchas veces en gobernantes. Este sí va a hacer el cambio, este sí va a hacer el cambio, este sí va a... Y a veces líderes mundiales. ¿Se ha logrado algo verdaderamente trascendental? La respuesta es no. Nadie puede traer verdadera justicia. Porque necesitábamos un Salvador que pudiera traer la paz entre Dios y los hombres. Un Salvador, un Rey que hiciera posible que nosotros dejáramos de ser enemigos de Dios. ¿Por qué digo que nosotros podemos hacer el cambio? ¿Sabes qué es lo único que puede traer un cambio verdaderamente en el mundo? Que tú y yo prediquemos el evangelio de este Rey que perdona pecadores. Es la única manera. Porque solamente así se va a poder llevar a cabo el verdadero amor y no la venganza. El verdadero perdón y no la venganza. El verdadero amar a los demás. El verdadero sacrificarnos a los demás. Porque el reino de este Rey Jesús es un reino al revés. Nosotros constantemente queremos que Dios nos vengue de nuestros enemigos, queremos verlos destruidos, queremos que el Señor destruya a aquellos que se oponen a nosotros, pero el reino de este Rey es un reino al revés, en el que Él dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, muéstrales lo que yo hice en primera instancia por ti, muéstralo al mundo. Le pido que se ponga de pie, por favor. De tal manera que este Rey, el verdadero Rey Jesús, ha venido a instaurar un reino en el que Él viene a instaurar, Él nos hace partícipes de la paz entre Dios y nosotros. ¿Sabes de qué te puedes jactar tú el día de hoy si estás en Cristo? Estoy en paz con Dios. Y no importa si la economía sigue cayendo. Y no importa si la enfermedad llega a mi vida. Y no importa si al rato todo mejora y todo cambia. Estoy en paz con Dios y nada me puede mover de esa verdad. Y esa paz la logró Jesús, el Rey que tú y yo necesitábamos. No es el Rey que merecíamos, es el Rey que tú y yo necesitábamos. Mira, termino con esto o empiezo a terminar con esto. Todos le hemos dado nuestra lealtad a algún rey, a algo. Todos le hemos entregado nuestra lealtad a alguna persona, a alguna cosa, a alguna actividad. Y ese algo se convierte en un rey en nuestras vidas. Si nuestra más alta lealtad no es a Cristo Jesús, quien es el Rey ungido, el Rey victorioso del Señor, venció con su resurrección. Si no es Cristo el Rey de nuestras vidas, entonces el Rey de nuestras vidas es un Saúl. Y ese Saúl, que a veces podemos llegar a ser nosotros mismos, terminará destruyéndonos. ¿Cómo puedes identificar quién es el Rey de tu vida? Se puede manifestar en la forma de vicios, dinero, confort, belleza, aceptación, placer, sexo, poder, etc. ¿Cómo puedo saber cuál es mi rey? Piensa por un segundo, ¿dónde está tu más alta lealtad? ¿Qué es en lo que más piensas? ¿Qué es aquello que mueve o gobierna tus estados de ánimo? ¿Qué es aquello que te hace estar enojado o feliz si lo tienes o no lo tienes, o si te da o no lo que te promete? Pero déjame decirte, si cualquiera de estas cosas o muchas más son el rey de nuestra vida, es como que estamos bajo el gobierno de un rey que no es el rey verdadero, Jesús. Déjame decirte,
El verdadero rey, Cristo Jesús, quien dio su vida por ti, no quiere destruirte. No permanezcas en rebelión contra el rey. Estos reyes que acabo de mencionar, falsos reyes, suelen llevarnos a la destrucción. Y nunca se van a lamentar sobre ti. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Satanás te miente, te hace que caigas en pecado, te hace esclavo del pecado y después te acusa y se burla de ti. Pero Jesús es el Rey que lamenta profundamente que tú te sigas oponiendo a Él y que vayas camino a la destrucción. Así que si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo te invito, dale tu vida al Rey, ruégale que te perdone, pídele que te ayude a ser leal a Él y Él te compartirá el botín que Él ganó en esa cruz. Él te hará partícipe de su reino y serás un coheredero juntamente con Él. Él es un rey que no destruye, es un rey que da vida, que nos da verdadera libertad para que no sigamos esclavos del pecado. Hermanos, nosotros debemos predicar este evangelio, los que ya estamos en Cristo. Debemos salir y predicar este evangelio al mundo y decirle: ¿sabes que el Rey al que has servido toda tu vida te tiene como te tiene? En angustia, en tribulación, en dolor, en desesperación. Pero hay un Rey que en lugar de destruirte, dio su vida por ti. Él es Cristo Jesús. Y Él quiere establecer una nueva alianza contigo por medio de su sangre, para que tú no tengas que ser destruido, sino que recibas vida eterna. Al igual que David, y más aún como Jesús, hermanos, nosotros debemos priorizar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Y en la medida en que lo hagamos, el nombre de nuestro Rey será glorificado. Este pasaje nos invita a no vivir para nosotros mismos y para nuestro reino, y a hacer todo aquello que está en nuestras manos y a nuestra disposición para que el reino del Señor y su nombre sean glorificados, para que el pueblo de Dios sea bendecido y beneficiado. Hermanos, Jesús no es el Rey que merecíamos, es el Rey que necesitábamos. Él nos ha extendido misericordia. Él se lamenta por la muerte de los perdidos. Vayamos y prediquemos de este Rey. Y bendito sea el Señor, Él nos hace partícipes de un nuevo pacto, de una nueva alianza con Él. Demos gloria a nuestro Señor por ello. Prediquemos este evangelio a otros. Señor.